Vamos a estudiar la lección número 2 del folleto de escuela sabática que nos enseña cómo estudiar la profecía bíblica. Y aquí se está presentando al libro del Génesis como un fundamento que tiene que ver con la profecía bíblica. Cuando digo un fundamento, me estoy refiriendo a que hay declaraciones, hay palabras, hay ocasiones, conceptos que tienen su inicio en el libro de Génesis y nos ayuda a entender la profecía bíblica. Y tiene que ver también con lo que podamos o podemos comprender como la base de la profecía bíblica, porque en el libro del Génesis aparece el origen de la humanidad, aparece a Dios creando a la humanidad, a Dios hablándole al ser humano para que sea fiel, para que le obedezca y para que no haya ningún tipo de mal. Y también aparece la historia cómo el hombre desobedeció, cómo el pecado llegó y también cómo por causa del pecado que llegó y de la muerte que llegó a la tierra, Dios promete en su amor dar la salvación, dar la vida, dar la redención al ser humano. Y en este estudio que estamos haciendo ahora, pues vamos a entender que el libro de Génesis presenta muchas declaraciones que nos enseñan las profecías y nos dicen el triunfo final que habrá contra el pecado. Desde luego, el libro del Génesis tiene muchas declaraciones, tiene muchas palabras o sucesos, historias que son base para la profecía. Pero en nuestro estudio vamos solamente a fijarnos en algunos detalles con respecto a esto. Un principio o la mención del principio de la primera declaración, o sea, cuando se presenta en Génesis la primera declaración hablando de algunas cosas, es un principio que esa primera declaración es una profecía bíblica que va a tener su cumplimiento en el futuro y ha tenido su cumplimiento en el futuro. También se presenta otros aspectos eh, que nos hablan que Dios es el mismo, Dios no cambia. Cuando Dios enseña en un momento una cosa que es verdad, eso que es verdad siempre va a ser verdad. Dios no cambia, no dice una cosa ahora y otra cosa después. La palabra de Dios se mantiene, es firme. Dios también se mantiene, Dios es firme. Lo que es bueno desde un principio es bueno siempre y lo que es malo desde un principio es malo siempre. Voy a poner aquí un ejemplo. La vida Dios la da al ser humano. La muerte entró porque el ser humano desobedeció a Dios. La vida va a triunfar. La muerte va a ser destruida. Está señalado así en el amor de Dios que crea al hombre con un propósito. Ese propósito se va a cumplir finalmente. Es el triunfo del amor de Dios y de la palabra de Dios. Por eso Dios permanece para siempre. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También se presenta eh, por primera vez en el libro de Génesis el concepto o la comprensión de lo que tiene que ver con el amor. El amor en este caso se refleja
en más de un aspecto. Dios le dio a Abraham una promesa, que iba a tener un hijo. Ese hijo, Isaac, el hijo de la promesa, a quien Abraham amaba, que lo tuvo cuando tenía 100 años, ya cuando Isaac era un jovencito, en la adolescencia, juventud. Dios le llama a Abraham y le dice, sacrifícame a Isaac, a tu hijo. Aquí, como dijimos del amor, Is- eh, Isaac era amado por su padre. Isaac amaba y respetaba a su padre. Abraham amaba a su hijo, pero Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas. Así se presenta en una profecía bíblica, se presenta que con la palabra de amor, el ser humano obedece a Dios y garantiza su vida y garantiza su salvación. Pero Dios tenía no solo una prueba para Abraham y para Isaac, sino una promesa para toda la humanidad. Pero el principio de el amor. Abraham amó a Dios sobre todo, no le negó lo que más amaba a él en este momento a su hijo, no escatimó de darle a Dios a su hijo que él amaba, porque Abraham, además de amar, confiaba en Dios, confiaba que Dios era poderoso y levantaría a Isaac de los muertos, porque él confiaba que Dios se lo había dado. Pero queda el principio de la obediencia y del amor. En el mismo cuadro que estamos señalando, cuando Abraham e Isaac salen junto al monte Moria, que era el lugar donde Isaac iba a ser sacrificado, ya llegando al monte llevaban todos los preparativos para el sacrificio. Pero entonces viene una pregunta de Isaac. Isaac le pregunta a Abraham, Padre mío, todo está listo. ¿Y el cordero? ¿Dónde está el cordero? Abraham no le iba a revelar todavía a Isaac lo que estaba pasando y entonces Abraham hace una declaración. Dios se proveerá de cordero. Esta declaración de Abraham, Dios se proveerá de cordero, es el mismo plan de la redención que Dios le dijo a Adán y a Eva cuando ellos pecaron. Dios iba a venir a la tierra, Dios iba a venir como un cordero para dar su vida, para salvar al ser humano pecador. Esa profecía se ejemplifica con la vida de Abraham y con su acción. Y también se enseña en la Biblia en el cumplimiento del plan de la redención cuando Jesús viene para salvar a la humanidad. Por eso, eh, cuando, cuando en el Nuevo Testamento Jesús aparece, que viene para ser bautizado por Juan el Bautista, cuando Jesús viene y Juan el Bautista ve a Jesús como si fuera la respuesta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Juan el Bautista señalando a Jesús dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero de Dios, el Hijo de Dios, era Jesús que venía como un cordero para dar su vida para la salvación de la humanidad. Dice la palabra de Dios en Juan
que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios ejemplificado desde que se establece el plan de la redención en el Edén, ejemplificado por la declaración de Abraham, la obediencia de Isaac y Abraham, garantizado por Dios, es declaración que el Cordero de Dios vendría a salvar a la humanidad. Cuando Cristo viene en cumplimiento de este plan de la redención y es bautizado, entonces Dios no solamente dijo que amaba, Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual siento complacencia, en el cual soy feliz, como querramos traducir, pero la declaración es, Dios está contento, se siente dichoso, se siente feliz en dar a su Hijo para salvar a la humanidad. Jesús, que también es Dios y está de acuerdo en venir para salvar a la humanidad, Jesús también vino porque nos ama, porque quiere que nosotros nos salvemos, que nosotros podamos vencer al pecado y podamos vencer al mal. Aquí tenemos la profecía que señala el plan de la redención y aparece en el libro del Génesis. También hay una declaración que tenemos que tener en mente. Es la palabra muerte. Es cómo fue que la palabra muerte llegó a existir. Cuando Jesús dijo, no comas del árbol prohibido, porque si lo comes muere, es la primera vez que se menciona la palabra muerte. Pero la muerte que fue la violación de la palabra de Dios, que fue la violación de la orden que Dios dio de no usar ese árbol que Dios había dicho, la declaración fue, muriendo morirás. La experiencia que tenemos los seres humanos, donde vamos gastando, nos vamos desgastando en la vida. Comenzamos de pequeño, vamos creciendo, llegamos a la vejez. Esa experiencia donde uno va muriendo poco a poco es el cumplimiento de la declaración de la muerte que iba a ser lo que el ser humano iba a alcanzar. Esa muerte iba a ser destruida por la resurrección. Esa muerte iba a ser destruida por la resurrección de Jesús. Jesús, en cumplimiento del plan de la redención, que la base la tenemos en el estudio de Génesis, se hizo un ser humano, nació, murió por nosotros, lo sepultaron y triunfó. En el libro de Apocalipsis se nos presenta a Jesús como triunfante. Jesús dice, yo soy el que viví, el que estuve vivo y morí, pero volví a vivir. O sea, Jesús dice, yo estuve vivo, morí, resucité y tengo las llaves de la muerte. La condenación del pecado, la cárcel del pecado que es la muerte, Jesús tiene la llave y él abrió el sepulcro porque él resucitó y así nos da a nosotros sus hijos la seguridad de la vida eterna, la seguridad de la salvación eterna.
De esta manera, también Génesis es un inicio para que nosotros sepamos no solo la profecía, sino lo más grande en la profecía, la seguridad de la salvación, la seguridad del triunfo. Junto con esta seguridad, voy a mencionar lo último que queremos mencionar de nuestro estudio de esta semana, que es la serpiente. La serpiente aparece por primera vez en la tierra antes del pecado. Es el disfraz de Satanás, con el cual logra engañar a Eva, con la cual en desobediencia a Dios entró el pecado. La serpiente entonces es una profecía que señala cómo el pecado iba a morder, iba a acabar con la vida del ser humano. Ese pecado es producto del diablo, que fue el que pecó y fue el que trajo la tentación a la tierra, es la desobediencia a Dios. Así, también se presenta en la Biblia en una ocasión cómo las serpientes mordían a los israelitas y ellos morían. Pero Jesús, Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente y el que la mire va a vivir. En cumplimiento de esa profecía, también viene Jesús a la tierra y Jesús le dice a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado y todo el que mire a él va a tener la vida. O sea, Jesús llegó a ser la serpiente porque él cargó bajo, de él mismo, cargó en su cuerpo, en su vida, cargó el peso del pecado de toda la humanidad. Jesús carga el peso del pecado y muere por el pecador, pero resucita para el beneficio y garantía del pecador. Dijimos al principio que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y cuando Dios dice una cosa que es buena, es buena. Lo que es malo, es malo. En el repaso que hemos hecho del libro de Génesis, de algunas palabras, algunos conceptos que establece lo bueno y lo malo, que establece la profecía, vemos la declaración de lo más hermoso que el universo tiene. Es la declaración del amor de Dios, que estuvo dispuesto a dar su vida para salvar al ser humano, para que todo el que él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como Dios dio a su Hijo por amor, como Jesús se da por nosotros por amor y estuvo contento en salvarnos, nosotros por fe también debemos dar nuestra vida, no en una forma a regañadientes, sino con gozo, con alegría, nuestra obediencia a Dios, porque en Él tenemos la vida eterna. De esta manera, en el estudio que hemos tenido, nos aprendemos cómo el libro del Génesis nos ayuda para la comprensión de la profecía bíblica y nos ayuda también para comprender la profecía mayor, que es la restauración, la destrucción del pecado, la restauración del pecador, el triunfo de la justicia y la vida eterna en el reino de Dios, donde no habrá muerte, dolor ni ninguna cosa mala. Si decidimos seguir a Dios, hagámoslo presto y pongamos nuestra vida en las manos de nuestro Dios.